tal? Les saludo y agradezco como cada 8 días que nos acompañen en una nueva emisión de Recuento Semanal. En este programa analizaremos varios de los temas que acapararon la atención de la opinión pública en los días que corren. Veremos, en primer lugar, de qué se trata el asunto del espionaje a políticos y comunicadores en el llamado caso Pegasus, revelado por una investigación periodística internacional con el auspicio de la organización Amnistía Internacional. Un caso, vaya, de película, de espías realmente. Hablaremos también de la legalización del aborto en Veracruz, de la militarización de la seguridad en México y de las sanciones que impuso el INE a los llamados influencers, entre otros temas relevantes que abordaremos este día. Y como cada 8 días, tendremos información de educación, de deporte, cultura y de mucho más. Gracias por acompañarnos. Soy Emilio Cárdenas y estos son nuestros titulares de la semana. Caso Pegasus, escándalo de espionaje mundial. ¿Avanza la militarización de la seguridad en México? Hecho histórico, se despenaliza el aborto en Veracruz. Para hablar de ello, tendremos una entrevista con la maestra Katia Gabriela Esteva Cruz, integrante de la Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento AC. ¿Cómo terminó el caso de los influencers que violaron la veda electoral? La consulta popular del 1 de agosto en su recta final. Tendremos una entrevista con Darío Fabián Hernández González, aspirante a la rectoría de la Universidad Veracruzana. En los deportes, resumen y resultados de la participación de los atletas mexicanos en Tokio 2020. En cultura y espectáculos, Jalapa se vistió de luto por la muerte de Marduk Garrido e Ignacio Pérez Solano. En agosto del año 2016, The Citizen Lab, un laboratorio interdisciplinario de investigación y desarrollo de políticas de alto nivel sobre las tecnologías de la información, la comunicación y los derechos humanos, con sede en la Universidad de Toronto, Canadá, dio a conocer información sobre el uso de software espía, de nombre Pegasus, en contra de periodistas, defensores de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil. Este software de vigilancia, comercializado por la empresa israelí NSO Group, a gobiernos, agencias de inteligencia o de procuración de justicia, se instalaba en los dispositivos móviles de las personas a monitorear y enviaba datos privados, tales como contraseñas, correos electrónicos, listas de contactos, mensajes de texto y llamadas de voz. O sea, espionaje total y completo. Incluso, ¿sabe usted?, el operador podía modificar la configuración general del dispositivo, encender incluso la cámara y el micrófono del teléfono para capturar la actividad en las cercanías del dispositivo. Las investigaciones encontraron que este programa malicioso había sido utilizado por agencias del Estado mexicano durante el año 2015 y el año 2016 en los equipos de decenas de abogados, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, políticos de oposición y defensores de la lucha contra la corrupción. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer hace un par de días que existen 31 contratos que encontraron, este gobierno de López Obrador, encontró 31 contratos con supuestas empresas fachada relacionados justamente con la compra de este software espía Pegasus por un monto de 1.970 millones de pesos, realizada en México durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Un tema de película, como ya le dije, película de espías, sobre el que preparamos el siguiente reportaje. Una investigación realizada por el grupo de periodistas Forbidden Stories y la Asociación de Amnistía Internacional, con la participación de un consorcio de 17 medios, liderado por The Guardian y The Washington Post, revelaron que diferentes políticos, activistas y periodistas de todo el mundo fueron víctimas de la vigilancia digital. La acusación es sobre Pegasus, un malware infiltrado en dispositivos telefónicos que son capaces de controlar y robar información personal de quien se desee, mismo que fue desarrollado por la firma israelí NSO Group. Inicialmente, el software de espionaje era puesto a la venta para que los gobiernos rastrearan a terroristas y delincuentes. Sin embargo, actualmente hay evidencia de que Pegasus no busca seguir cumpliendo con los estándares de la compañía.
De acuerdo con la publicación que se hizo, se divulgaron 50.000 números telefónicos en contra de más de 1.000 funcionarios, 250 activistas y al menos 180 periodistas de diversos países, en donde incluyeron al presidente francés Emmanuel Macron, al presidente iraquí Barham Salih y al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. También apareció en la lista la familia del periodista Jamal Khashoggi, asesinado por el régimen saudí en Estambul. México no podía faltar en esta historia y fue el mayor cliente del mundo con 15.000 usuarios vigilados. El grupo TechBull SADCB es una empresa con características de fachada constituida por Balam Seguridad Privada SADCB. Cabe señalar que Grupo TechBull contrató durante el año 2014 con la Procuraduría General de la República, particularmente con el licenciado Tomás Cerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, el software Pegasus, el malware Pegasus, para efecto de espionaje telefónico. Este contrato es un contrato de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NSO Group, al que terminó transfiriéndose los recursos. Alrededor de 15.000 mexicanos fueron espiados. La Unidad de Inteligencia Financiera confirma haber encontrado una lista de políticos de oposición, periodistas y empresarios que fueron investigados en sus trabajos durante el sexenio pasado y que fueron denominados los maléficos. Entre ellos, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que la primera dama de México Beatriz Gutiérrez Müller, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, el gobernador recién electo de Sonora Alfonso Durazo y el comediante Víctor Trujillo y la periodista Carmen Aristegui. Fuera de ese grupo también se dieron a conocer los nombres de Margarita Zavala, Felipe Calderón, Ricardo Anaya y del periodista Cecilio Pineda Brito, quien fue asesinado en Iguala en 2017, semanas después de que el número de su teléfono celular apareciera en la lista que ha sido filtrada. Se sabe que las instituciones gubernamentales clientes de Pegasus eran el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Procuraduría Federal de la República, que ahora es la Fiscalía General, y la Secretaría de la Defensa Nacional. Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación y actual líder del PRI, negó haber utilizado el software Pegasus. Sin embargo, la revista Proceso lo desmintió al publicar 2 contratos realizados en 2016 por el aquel entonces director Eugenio Imaz, uno de los funcionarios más cercanos a Chong. Hasta ahora, el expresidente Enrique Peña Nieto no se ha pronunciado. A nivel estatal, también se dio a conocer que el exgobernador Javier Duarte, quien hoy está preso, contrató en 2014 el servicio Pegasus, pero nunca pagó la cantidad acordada de 7.6 millones, cuyo acuerdo se realizó con la comercializadora de soluciones integrales Mecale, a través del grupo TechBull, quien concretaba la función en la Procuraduría General de la República. Representantes de NSO Group han sido cuestionados por las acusaciones en la investigación Pegasus Project, pero ellos negaron desde luego toda implicación. Dijeron que los números de la lista no están relacionados y dicen que se trata de una campaña despiadada y calumniosa en su contra. El caso Pegasus le ha dado la vuelta al mundo y las autoridades correspondientes de los gobiernos involucrados ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes. En México, la FGR ya abrió una carpeta de investigación debido a los perfiles de alto mando que se encuentran involucrados. La Guardia Nacional entró oficialmente en operaciones el 30 de junio de 2019, pero miles de sus miembros, provenientes tanto de la extinta Policía Federal como del Ejército y la Marina, empezaron a trabajar antes. Y aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió un mando civil, al final, como sabemos, optó por uno militar en proceso de retiro, cosechando, como lo hemos visto estos meses y estos años recientes, un sinfín de críticas. Propuesta por López Obrador para combatir los crecientes índices de violencia e inseguridad en México, la Guardia Nacional tiene adscritos hasta ahora a unos 100,000 agentes y espera llegar a 150,000 para 2023. Se cumplen ya 2 años de la participación de la Guardia Nacional en el combate a la delincuencia y es un hecho que la militarización de la seguridad pública en México se ha profundizado sin que haya controles internos y externos que garanticen el respeto a los derechos humanos, según alerta un informe de la ONG Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Esta ONG ha alertado de los riesgos de profundizar la militarización, que sigan existiendo violaciones a derechos humanos, la permanencia de la violencia y el trastocamiento de las relaciones cívico-militares. Pero lo que es un hecho es que, como anunció el presidente, ahora se transferirá la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional permanentemente.
Y ya vimos en la reciente visita del mandatario a Veracruz que este proceso ya no se detendrá. Los invito a ver el siguiente reportaje sobre este tema. En el marco de su gira por Veracruz, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que aumentará 50,000 millones de pesos el presupuesto para la Guardia Nacional, lo que servirá para construir, en el caso de nuestro estado, 20 cuarteles más de los que se tenían contemplados. El mandatario federal explicó que, hasta el momento en Veracruz, se tenía previsto la puesta en marcha de 11 instalaciones para la Guardia Nacional, de las cuales 5 ya están terminadas. Se trata de Córdoba, Cosamaloapan, Tuxpan, Las Chuapas y Jalapa, mientras que 6 están en proceso. Con este fortalecimiento de la dependencia, serán 31 cuarteles en la entidad. El pasado domingo estuvo en la capital del estado, donde inauguró, precisamente, la guarnición de Jalapa, cuya inversión fue de 25 millones de pesos y servirá para albergar a 120 elementos de esta corporación. Andrés Manuel ha reiterado este año que una de las reformas constitucionales que le faltan por impulsar y que en breve mandará al Congreso de la Unión es la que transferirá por completo la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, eliminando así el mando civil que en 2019 se usó para legitimar las tareas de esta corporación encargada de brindar seguridad a los ciudadanos. Para mantener contenta a la cúpula militar, AMLO destinó a la Sedena un presupuesto de 112,557 millones de pesos para este 2021, un monto histórico si se considera que durante el último año de Peña Nieto era de 80,000 millones de pesos, es decir, casi un 39% menos. Hoy, como nunca, la Sedena concentra un gran poder, un robusto presupuesto que equivale al gasto total de 8 secretarías, así como tareas que antes no hacían, tales como construir sus propios cuarteles, aeropuertos, sistemas ferroviarios o sucursales bancarias. Lo anterior contrasta con la promesa de campaña del presidente de regresar a los militares a sus cuarteles, y más bien pareciera que nos encaminamos hacia una militarización de tareas civiles. México sigue dando pasos a favor de los derechos de las mujeres. El estado de Veracruz ha aprobado la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación y se convierte así en la cuarta entidad de 32 estados en reconocer este derecho, junto a la Ciudad de México, Oaxaca y recientemente el estado de Hidalgo. La noticia ha sido recibida con gran emoción por grupos feministas que han levantado la bandera del aborto desde hace décadas, y a ellos se han sumado cientos de organizaciones políticas y personalidades que desde hace años reclamaban este derecho para las mujeres en la entidad y en todo México. En Veracruz, donde el problema de la violencia machista ha convertido a la entidad en una de las más peligrosas para ser mujer, no podía seguir manteniendo el aborto como un delito. Y más si consideramos que somos la tercera entidad con más feminicidios en el país desde hace 5 años, sepa usted, y que Veracruz tiene una alerta por violencia de género y una declaratoria de alerta de violencia de género desde el año 2017. Las visiones más progresistas coinciden en que el aborto es una decisión responsable que toman las mujeres y que el Estado no debe inmiscuirse en este tipo de decisiones y mucho menos tratarlas como delincuentes, aquellas que se ven en la necesidad de abortar. Pero como es lógico, la despenalización del aborto ha encontrado el rechazo de grupos conservadores y en primerísimo lugar de la Iglesia Católica, lo cual era, desde luego, previsible. Con todo, creemos que es un avance plausible en Veracruz, que mereció el reconocimiento de organismos internacionales, la Organización de las Naciones Unidas entre ellos. Por todo esto, los invito a ver el siguiente reportaje que en recuento semanal tenemos para usted de este importantísimo tema. El pasado 20 de julio, el Congreso de Veracruz aprobó una serie de reformas al Código Penal para permitir la interrupción libre del embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Estas modificaciones a la ley actualizan las causales del delito de aborto, entre otras especificaciones. Por ejemplo, se señalan que será delito si es después de los 3 meses y se sancionará el aborto forzado con 3 o hasta 10 años de prisión, pena que aumentaría si se emplea violencia física o moral. Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo eran los únicos 3 estados de la República donde abortar no es un delito. Ahora, Veracruz se convierte en la cuarta entidad en permitirlo.
Algunos de los argumentos de las personas a favor de esta medida es que ver el aborto como un delito impacta en la libertad de las mujeres, en la violación de sus derechos por no poder recibir atención médica en emergencias obstétricas, o que el penalizarlo no evita que se practique. Y es que de acuerdo a cifras del Programa de Interrupción Legal del Embarazo de 2007 a la fecha, más de 500 veracruzanas han viajado a la Ciudad de México a realizarse un legrado, convirtiendo a Veracruz en la 8ª entidad de procedencia de usuarias de este proyecto. Otros datos relevantes. A lo largo del año pasado, en el estado se denunciaron 22 abortos y se cometieron 2.734 delitos sexuales, 408 se constituyeron como violaciones sexuales, y de enero a mayo de este año ya se han denunciado 1.393 delitos sexuales, de los cuales 226 son violaciones sexuales. Grupos pro-vida se manifiestan bajo la premisa de que con estas acciones se viola el artículo 4 de la Constitución, que garantiza el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Pero la reacción más importante en contra del aborto vino del episcopado mexicano, que por medio de un comunicado de prensa, los obispos de México lamentaron el hecho que calificaron de inaceptable, toda vez que se atenta contra un ser humano en su etapa más vulnerable, a la vez que exhortaron a los diputados y autoridades a ocuparse de cosas más apremiantes, como la inseguridad, el desempleo o un adecuado manejo de la pandemia. En este mismo sentido, los legisladores del Partido Acción Nacional analizan impugnar el proceso que llevó a la iniciativa de la reforma del Código Penal, un tema sin duda polémico y que debe analizarse desde varias aristas. Para abundar en este sensible tema de la legalización del aborto, vamos a ver, lo invito a ver, la entrevista que la activista Katia Gabriela Esteva Cruz, integrante de la Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento AC, concedió a nuestra compañera Mariela Pedraza Nambo. Los invito a que la veamos juntos. Hola Emilio, buenas tardes, querido auditorio. Esta tarde nos encontramos en Recuento Semanal, tenemos una invitada especial porque hace unos días sucedió algo importante a Veracruz. Nos encontramos con Katia Gabriela Esteva Cruz, ella es integrante de la Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento AC. Bienvenida, Gabriela. Hola, mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy queremos platicar acerca de algo que pasó el 20 de julio, que fue un día histórico para Veracruz. Se despenalizó el aborto en este estado. Queremos que nos platiques un poco acerca de esto. Así es, como tú lo dices, realmente fue un momento histórico para todas las mujeres, las adolescentes y las niñas veracruzanas, porque precisamente se despenaliza tras muchísimos años de lucha el aborto en Veracruz, lo que permite que las mujeres veracruzanas podamos hacer efectivos nuestros derechos sexuales y reproductivos. Así es, y decimos que es una lucha de muchos años, y es importante porque en Veracruz nos convertimos nosotros como estado apenas en la 4ª entidad de todo el territorio nacional en lograrlo. Así es, formamos parte de esos 4 estados, realmente esperamos que esta lucha siga avanzando y se unan más estados a esta reforma. Veracruz se convierte así en un estado progresista, en un estado que está atendiendo las recomendaciones de la alerta por agravio comparado, que precisamente es derribar todos esos obstáculos y barreras para que las mujeres puedan acceder a su salud reproductiva, específicamente a la interrupción voluntaria del embarazo, lo cual para Veracruz, para el estado de Hidalgo, Oaxaca y Ciudad de México ha sido un hito histórico. Como tú bien sabes, Ciudad de México es nuestro referente y a partir de Ciudad de México sabemos que este tipo de reformas es un beneficio para las mujeres. Aquí en el estado de Veracruz sabemos, y es importante comentarlo, que desde el 2007 que se aprobó en la Ciudad de México, muchas veracruzanas, por esto que aquí se criminalizaba el aborto, viajaban a la Ciudad de México. Y no solo con el riesgo, o bueno, más bien con los gastos que implicaban, que eran bastantes, sino con el riesgo de estarlo haciendo a escondidas. Así es, aproximadamente unas 500, un poco más mujeres veracruzanas acudían cada año a Ciudad de México a hacer una interrupción de embarazo, claro, dentro de las causales que eran las 12 semanas, y esto daba muestra de que
a pesar de estar penalizado en nuestro estado, las mujeres seguían buscando la forma de interrumpir esas gestaciones que no eran deseadas. Entonces, para Veracruz es una posibilidad ahora que las mujeres tengan acceso a ese derecho para poder decidir el momento de gestar o no. Y como bien lo mencionabas, nosotros siempre hemos dicho que el aborto es un tema de salud pública y de justicia reproductiva. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación de brindar el más alto nivel de salud a sus mujeres. ¿Y por qué también de justicia reproductiva? Porque, en efecto, las mujeres que se trasladaban a Ciudad de México no solamente corrían con todo el estigma y la criminalización, el viajar a escondidas, sino que también costeaban con los gastos y una situación de movilidad geográfica que para muchas mujeres que venían de comunidades muy lejanas realmente implicaba un esfuerzo mayor. Y ahorita comentabas, dices, las mujeres viajaban a la Ciudad de México a realizarse un aborto y pensaríamos que solo tratamos con adultas, cuando no. Estamos hablando también de niñas y adolescentes. Así es, esta reforma incluye niñas y adolescentes. Muchas de las mujeres que acceden a un aborto, específicamente si hablamos de niña, es por violencia sexual. Y eso es algo que debemos tener muy claro y recalcar y seguir, digamos, exigiendo. Porque si bien en la entidad del Código Penal sí tenía como causal para acceder a un aborto la violencia sexual, o sea, a través cuando es producto de una violación, muchas veces se topaban con obstáculos en Secretaría de Salud de no querer atenderlas, de revictimizarlas, de una dilatación muy grande de los tiempos, y como tú sabes, el Código Penal solo permitía en Veracruz realizar un aborto por violación durante 90 días. Es decir, si la niña, adolescente o mujer acudía posterior a estos 90 días, ya no era posible. Y esta reforma elimina esa barrera de los 90 días y ahora no solamente es posible acceder a un aborto por violación, sino en cualquier momento. Muy bien. Ahora, fue algo tan importante que las Naciones Unidas vio con buenos ojos esto que sucedió en Veracruz. Así es, de verdad. Creo que es algo Veracruz insólito. Estuvo en los reflectores a nivel mundial. Salieron noticias en Estados Unidos, en Francia, en España, etcétera. Organismos como las Naciones Unidas felicitaron al gobierno veracruzano por esta progresividad en los derechos de las mujeres. También el Instituto Nacional de las Mujeres se había pronunciado mucho antes a favor de la reforma, CONAVIM también había sacado un desplegado. Creo que muchos organismos estaban vigilando el proceso en Veracruz y estaban apostando porque el gobierno pues diera este paso. Realmente fue algo insólito. Digamos que a la par de Hidalgo y Oaxaca también fue un proceso apresurado, por así decirlo, que de la noche a la mañana nos agarró moviéndonos a todas para salir, apoyar y sacar nuestros comunicados y hacerle saber a las y los legisladores cuáles eran los beneficios de aprobar esta reforma. Como bien lo dices, ahora viene un trabajo muy grande, no solamente de las organizaciones, sino de las dependencias responsables de Secretaría de Salud o sector público en salud. Tiene que estar muy vigilante de que se capacita a su personal, no solamente en el tema del proceso de cómo realizar una interrupción por medicamentos o por aspiración o los diferentes métodos, sino también que se capacite en cuestión de sensibilizar a su personal, ¿no? Para que pues entonces las mujeres que acudan a solicitar este servicio pues sean bien tratadas y no revictimizadas como había estado sucediendo. Acerca del proceso que ustedes llevaron como asociación civil, ¿cómo es que lograron que esto se diera en Veracruz? Realmente es un esfuerzo de muchas organizaciones, de muchas feministas, de académicas que al menos en Veracruz tienen más de 30 años apostando y luchando y caminando para que esto pudiera ser posible. Muy bien, Katia. Bueno, el tema es súper extenso, podríamos estar aquí toda la tarde. Te agradecemos muchísimo, de verdad, porque hayas estado aquí con nosotros. Regresamos con Emilio a Recuento Semanal.
Muy interesante sin duda las consideraciones de nuestra entrevistada, que ponen el acento en la relevancia de la medida adoptada por el Congreso de Veracruz en beneficio de las mujeres de la entidad. Vamos a un breve corte comercial y volvemos con más información en su programa Recuento Semanal. Yo elijo ir hacia allá, hacia ese horizonte que me has señalado, rumbo a un futuro donde podamos trascender más allá de nuestros sueños. Y es que tú me has mostrado cómo ser recordado a través del tiempo, cómo llegar a donde nadie llegó, con tu fuerza, con tu grandeza, con tu espíritu y tu voz, que comunican tu esencia inquebrantable. Eso es trascender, crecer con tu incansable búsqueda de justicia que la juventud te otorga, con los sueños que diseñas con tu creatividad y que con tu talento transformas en obras imposibles. Trascender es trabajar educando a los campeones del presente y a los emprendedores del futuro. Generar un mundo mejor desde la ciencia, con tecnología para emprender con humanismo hacia el bienestar, porque tú y yo sabemos que no hay imposibles, que puedes vivir sin límites, creciendo y corriendo hacia tus metas, descubriendo tu ingenio, transformándote con la cultura, siendo único y llegando a un futuro que trascienda más allá de nuestros sueños. Universidad de Jalapa, saber para trascender. Licenciaturas, maestrías, doctorados. Por la salud y seguridad de nuestros estudiantes, los docentes de la Universidad de Jalapa hemos preparado actividades en el campus virtual. Estudia en casa. Porque nos importa tu salud y tu educación, estamos trabajando codo con codo. Quédate en casa. Porque nos importa tu salud y tu educación, estamos trabajando codo con codo. Quédate en casa. Porque nos importa tu salud y tu educación, estamos trabajando codo con codo. Quédate en casa. Gracias por seguir con nosotros. Déjeme que le cuente. Las millonarias multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista de México por violentar las regulaciones durante la campaña y la jornada de votación del 6 de julio generaron posiciones encontradas sobre si las sanciones representan una limitación a la libertad de expresión o un intento por imponer controles a los influencers, que se han convertido en una poderosa herramienta de algunas empresas y organizaciones para publicitar sus marcas y productos. El Consejo General del INE sancionó al Partido Verde por violar la veda electoral durante la votación del 6 de junio al utilizar a 104 influencers, entre actores, modelos y conductores de programas de televisión, para que llamaran a votar a favor de la fuerza política a través de las redes sociales. Y sancionó también a Movimiento Ciudadano y al gobernador electo del estado de Nuevo León, Samuel García, por recibir aportaciones en especie a través de publicaciones en las redes sociales de Mariana Rodríguez, esposa del político y una reconocida y muy seguida influencer.
Veamos pues la siguiente nota que preparamos sobre este tema. Los influencers o creadores libres de contenidos se han puesto de moda en las redes sociales. Nacieron con el desarrollo tecnológico de la telefonía móvil y el internet, donde sin la preparación o conocimiento de temas de actualidad o interés público, emiten juicios y opiniones que recogen y difunden con grupos de amigos y seguidores. En este moderno esquema de comunicación, los corporativos transnacionales de plataformas digitales han montado un sistema de marketing o mercadeo y se les conceden regalías residuales y la posibilidad de establecer cobros por la difusión de contenidos principalmente políticos. Pero, hay un pero. En México y el mundo, en medio del marco del derecho a la información y de la libertad de expresión, hay reglas y normas para la difusión de contenidos y obligaciones de tributación que se deben cumplir. Ante la falta de regulación de Internet en México, hasta hoy se había dificultado o no se había querido legislar en materia de plataformas y redes digitales. Fue necesario llegar al 2021, es decir, casi 30 años después, para que el gobierno de México se percatara del fuerte impacto de los influencers en los temas nacionales y en lo particular en lo fiscal, donde se registra una gran fuga de tributación para las arcas públicas. Pese a que el dato más revelador del trabajo de los creadores de contenidos tuvo su papel destacado en la elección del 2018, que les permitió ganar el calificativo de las benditas redes y revelaría su papel en el proceso, el clímax del fenómeno de los influencers llegó a ser crisis en el México de la Cuarta Transformación en el proceso electoral del 6 de junio. Con el trabajo del monitoreo y fiscalización del Instituto Nacional Electoral, se puso al descubierto la forma en que los candidatos y partidos políticos utilizaron influencers para lograr los resultados a su favor. El INE puso al descubierto la forma en que el Partido Verde Ecologista de México pagó 20.466.784 pesos a 104 influencers o creadores de contenidos para que violaran la veda electoral. En sus publicaciones etiquetaron al Partido Verde de México, se acreditó un guión que se refería a la necesidad de votar por él y las propuestas de campaña de ese partido, expuso la consejera del INE, Adriana Favela. El organismo electoral determinó imponer al Partido Verde una sanción económica de 40.9 millones de pesos por violar la veda electoral durante la jornada comicial del 6 de junio. 3 creadores de contenido reconocieron que el Partido Verde les pagó diversas cantidades y también no existió deslinde por parte del organismo político. El Partido Verde a lo largo de 25 años ha recibido multas por más de 1.000 millones de pesos por violaciones a las leyes. En esta misma hipótesis, se estaría colocando a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, a quien señala el INE de haber utilizado su condición de influencer para impulsar la candidatura del abanderado del Movimiento Ciudadano, estimando que el costo de la difusión habría superado los 20 millones de pesos. Por tal razón, estarían multando al candidato triunfador con más de 50 millones de pesos. En estos casos se suman otros que han tenido un fuerte impacto en la vida pública del país, donde creadores de contenido han tenido que enfrentar denuncias penales por acusaciones de violación y pornografía infantil. Este domingo 1 de agosto, más de 93 millones de mexicanos que cuentan con una credencial para votar han sido convocados para un ejercicio inédito en la historia del país. La primera consulta popular constitucional a nivel nacional, avalada por la Suprema Corte de Justicia y organizada por el Instituto Nacional Electoral, para decidir si se debe o no enjuiciar a los expresidentes. Aquí este tema ya lo hemos tocado aquí en Recuento Semanal. Pero, ¿sabe usted? Para que la consulta sea vinculante, es decir, para que lo que ahí se decida se vuelva ley y tengan que actuar en consecuencia las autoridades, se requiere de por lo menos el 40% de participación del electorado, es decir, de quienes cuentan con credencial para votar vigente. El padrón electoral del INE, sabemos que tiene 93 millones, casi 93.600.000 personas registradas, por lo que la consulta requeriría un mínimo de 37 millones y medio de mexicanos para que se vuelva vinculante. A días de la consulta popular, a un par de días, una encuesta del periódico El Financiero reveló que el 77% de los mexicanos votará a favor de que se inicie un proceso para esclarecer las decisiones políticas tomadas por los expresidentes de México. Sin embargo, importante anotarlo, solo al 31% de los entrevistados le interesa mucho participar. Ya veremos qué sucede el próximo domingo. En tanto, los invito a ver el siguiente trabajo que preparamos para usted sobre esta consulta. El vocal ejecutivo en Veracruz del Instituto Nacional Electoral, INE, Josué Cervantes Martínez,
informó que en el ejercicio de la consulta popular del 1 de agosto se instalarán más de 3.659 mesas receptoras en las que participarán 18.295 funcionarios de casilla para captar la voluntad de alrededor de 4.800.000 veracruzanos que integran la lista nominal. El funcionario del INE anunció que la jornada del próximo domingo iniciará a las 8 de la mañana y culminará a las 6 de la tarde, con todas las medidas preventivas que han establecido las autoridades sanitarias por la pandemia del coronavirus. Indicó que no habrá mesas receptoras especiales y que incluso, en algunos casos donde sea posible, se concentrarán en algunos centros de votación secciones donde el número de electores sea reducido, a fin de hacer más ágil y eficiente el proceso. Son 5 funcionarias y funcionarios por mesa. Eso hace un total de 18.295 ciudadanas y ciudadanos que ya estuvieron en la jornada del 6 de junio y que hoy de nueva cuenta refrendan su compromiso democrático. Eso hay que reconocerlo y agradecerlo. Asimismo, manifestó que se han registrado más de 2.799 solicitudes de ciudadanos que desean participar como observadores del proceso que busca consensar la voluntad popular para llevar a juicio a expresidentes que en su ejercicio hayan incurrido en conductas que ameriten ser sancionadas. Optimista porque esta jornada que ha tocado al INE organizar sea un ejercicio de participación popular, con la concurrencia del 100% de la lista nominal de ciudadanos. Señaló que el instituto dará a conocer a las 21 horas del domingo una proyección de los resultados de la consulta. Como usted sabe, y aquí se lo hemos estado diciendo en recuento semanal, la sucesión en la rectoría de la Universidad Veracruzana sigue su paso, va avanzando. Hemos platicado ya en este programa con varios de los aspirantes a encabezar la más importante casa de estudios de nuestro estado. Ahora, en esta emisión, los invito a escuchar la plática que tuvimos con el doctor Darío Fabián Hernández González. Lo invito a que la veamos juntos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estén con nosotros, que sigan en nuestro programa Recuento Semanal, donde hemos estado, como ustedes saben, dándole seguimiento y cobertura al proceso de sucesión en la Universidad Veracruzana. Ya próximo al 1 de septiembre, que habrá de darse el cambio en la rectoría. Ya la Junta de Gobierno tiene un registro, nos dio a conocer los aspirantes que pasaron esa primera fase, digamos, y los requisitos reunidos y están ya en esta recta final. Estamos con uno de ellos hoy, a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe, Darío Fabián Hernández González. Doctor, bienvenido a Recuento Semanal. Mi querido maestro Emilio, es un honor para mí que me recibas aquí en este importante medio, en esta importante institución. Gracias, Darío. Pues bueno, Darío es economista, somos colegas, economista con maestrías en desarrollo local, territorial, con un doctorado en educación, una trayectoria importante. Fue director del IESES de la Universidad Veracruzana. Recientemente ha estado desempeñándose como director del Sistema Estatal de Planeación del Gobierno de Veracruz en la Secretaría de Finanzas. ¿Por qué buscar la rectoría, Darío? Digo, con esta parte donde tú estabas en una responsabilidad pública muy, muy importante como el sistema de planeación. ¿Por qué buscar rectoría? Mi querido maestro, yo creo fielmente en la educación en general, la educación pública en particular. Yo me formé en la universidad pública, yo soy egresado de la Universidad Veracruzana en la Facultad de Economía y yo espero y deseo que mis hijos estudien en la UV, en la Universidad Veracruzana. Para mí sería muy importante que lo pudieran hacer. Yo he visto que los que participamos para la rectoría, la mayoría no estudian sus hijos en la universidad. Yo sí quiero. El grupo que me apoya, una centena de personas muy dedicadas, muy comprometidas, tienen hijos pequeños o que van a entrar a la universidad y tienen esa intención de poder ingresar a la universidad veracruzana. Por tradición, mis padres estudiaron en la Universidad Veracruzana, mi hermano estudió en la Universidad Veracruzana, mi hermana en la Normal Veracruzana, pero somos de la UV, tenemos una tradición, tenemos un compromiso con esa institución y creo que es importante pues que también siga siendo el medio
para la transición social, para la escalada social. Rápidamente, maestro, en los años, hace 40 años, la Universidad Veracruzana representaba más del 45% de la oferta de educación superior, hoy está por debajo del 25%. Entonces tenemos una reducción significativa del aporte de la universidad. Hay que incrementar esa posibilidad. Desde luego, sí, son grandes retos, Darío. Tú has planteado, por lo que yo he dado seguimiento, 4 grandes líneas, 4 ejes de lo que sería en su caso tu gestión como rector de la universidad. Si pudieras comentárnoslo, por favor, Darío. Híjoles, es un proyecto muy ambicioso, es muy grande. Tiene que ver primero con todo el tema de innovación educativa con un sentido social, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la investigación y la docencia, las actividades sustantivas de toda institución de educación superior, educación, investigación y extensión, en esta innovación social tienen una vinculación profunda con el entorno. Decimos que en la innovación social, en el eje 1, la innovación educativa, tiene que ver profundamente con una vinculación, la vinculación universitaria como principio y fin de toda institución de educación superior. El segundo eje tiene que ver con las intenciones de investigación aplicada, la ciencia, es la ciencia dura, claro, y el cambio de modelo educativo, la mejora del cambio y la ampliación de las coberturas. El tercer eje tiene que ver con transformaciones y con generación de nueva infraestructura, con cambio infraestructural que apoya al modelo educativo, el eje 2, el eje 3, y el eje 4 tiene que ver con austeridad en la administración y mayor gasto en todo lo que son las actividades de los estudiantes y los académicos. Fíjate que yo he observado, platicando con otros aspirantes como tú a la rectoría de la universidad, que hay varios que ponen énfasis, digamos, en la extensión, la vinculación de la universidad con el aparato productivo, es decir, que el egresado tenga de alguna manera la viabilidad de poder rápidamente insertarse y participar. En esta parte, así muy concretamente, ¿tú cómo ves, cómo planteas que se pueda avanzar para que la Universidad Veracruzana, como otras tantas, no sigan siendo fábricas de desempleados como se señala muchas veces? Es correcto, maestro, y es muy preocupante. Decir vinculación es muy fácil, hacerlo no es tan fácil. Claro. Cuando yo ingresé a la Universidad Veracruzana en 2004, hasta la fecha, inauguramos un proyecto que se llama Vinculación, Investigación y Docencia Autoorganizadas, VIDA. Esa red sigue existiendo desde 2004 hasta la fecha, organiza un congreso, el Congreso Tecyo, todos los años. Más de 700 productores regionales participan. ¿Qué hacemos? Trabajos productivos, diseño de zapatos con las de Naulinco, diseño de ramo de novias y maquinaria y equipo y herramienta con la gente de Totalco ahí en Perote, muebles de Monteblanco, artesanía de San Miguel Aguazuelos. El proyecto existe, el modelo educativo que queremos propiciar existe, no es algo que estemos escribiendo en papel, durante años lo hemos llevado a cabo, década y media, y lo queremos transformar en toda la Universidad Veracruzana. Eso no implica que los de biología, los de agronomía, los de ingeniería no puedan participar. Hemos trabajado en proyectos de sustentabilidad en cada una de estas aglomeraciones económicas, hemos trabajado en proyectos de mejora social, de cooperativismo, de las cuestiones de las humanidades, de la legalidad desde el derecho y las áreas de las jurídicas. Hemos trabajado con ellos todas las áreas del conocimiento. La universidad, todas las universidades tienen que converger en estos proyectos productivos porque ahí está el trabajo de nuestros egresados, de nuestros estudiantes y de nuestros profesores. Excelente, fue un buen proyecto. Sin duda digo que no empiezas de cero, comienzas a escribirlo ahora mismo, sino que ya hay una experiencia. Hace rato comentábamos el gran peso que tiene dentro de la universidad el gasto corriente. Es decir, se come prácticamente el presupuesto, un presupuesto tan grande que tiene la universidad. ¿Qué hacer para que, digamos, pueda invertirse en infraestructura, invertirse en programas, proyectos, en fortalecer a la institución y no que se coma todo los sindicatos, el personal y demás? ¿Cómo la ves, Darío? Yo creo que tenemos que aumentar el gasto en los estudiantes y en los académicos, en los laboratorios, en la infraestructura para la generación de ciencia y de conocimiento.
¿Cómo hacerlo? Tenemos mucho gasto superfluo, muchas pérdidas, pequeños gastos que a la larga se hacen increíblemente grandes, ¿no? Como algunos sobresueldos, viáticos y cosas que podemos redireccionar de la administración central a las regiones, a las áreas del conocimiento, a las áreas técnicas, económico-administrativas, biológico, agropecuarias, al arte. Tenemos que invertir fuertemente en el arte para que nuestro cambio cultural permee a toda la universidad, permee a toda la sociedad veracruzana. Y la redirección del gasto es lo primero, disciplina, austeridad en la administración central, mayor gasto e inversión en las actividades sustantivas, principalmente en investigación, docencia y extensión. Eso sería lo primero. Lo segundo es generar recursos. La universidad tiene el potencial, la capacidad de generar recursos. Podemos generar hospitales de alta gama, de alta especialidad, uno en cada una de las regiones. Podemos generar parques industriales, uno en cada región. Podemos crear salas de juicios orales, salas de paz que den servicio, todos estos den servicio en cada una de las regiones de la universidad y hacer partícipes los laboratorios, las salas de arte. Tenemos que generar teatros, espacios culturales, ferias y eventos culturales anuales, por lo menos 2 al año estamos promoviendo para todas las regiones, para las 5 regiones de la UB. No, pues me queda claro, además eres el más joven de los aspirantes a la rectoría de la Universidad Veracruzana, pero con experiencia muy importante ya dentro de la propia universidad y en esta parte de vinculación y de una buena relación con sectores diversos de la sociedad veracruzana, que al final tienen que confluir para que desde la universidad se pueda trabajar en conjunto y que la institución salga a flote, que se fortalezca y que vuelva a ser la universidad que fue hace muchos años y que hoy la complejidad del crecimiento poblacional, la demanda estudiantil la ha hecho difícil. Pero bueno, pues veo y por lo que te sigo y leo, Darío, tienes claro qué hacer. ¿Algún mensaje, algo que quisieras dejar para Veracruz? Mi querido maestro Emilio, pues a tu importante público, la universidad tiene que estar vinculada a las demás universidades. Acrópolis es este centro, por ejemplo, que conglomera, que atrae, que nos permite dialogar. El diálogo es fundamental. La Universidad Veracruzana, en la administración que promovemos, dialogará con todos los sectores políticos, sociales, se aperturará a las universidades públicas y privadas, a los tecnológicos, para crear y co-crear espacios de diálogo y de construcción del medio. Tenemos que transformar a nuestro estado de Veracruz, darle progreso y desarrollo, y las universidades son los actores primordiales. Este medio Acrópolis nos permite decirlo abiertamente, con equidad y con igualdad. Muchas gracias, maestro Emilio. Pues muchas gracias, Darío. Pues te deseo mucha suerte, el mayor de los éxitos, ya pronto lo sabremos, pero sin duda eres un cuadro muy valioso en la vida de la universidad y de la administración pública estatal. Te felicito y pues gracias que nos acompañaste. Mi colega. Y continuamos. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 siguen su curso y dándonos muchas emociones. Los invito para actualizarnos de lo más inmediato que ha sucedido en la justa deportiva, a acompañarnos en nuestra sección, donde nuestra compañera Yamilet Medina nos platicará de la participación de los mexicanos en esta justa internacional de verano. Adelante, Yami, con tu trabajo. Gracias, Emilio. Así es, hoy en la sección deportiva tenemos todo respecto al desempeño de los atletas mexicanos en los Tokio 2020. Vamos con la nota. Alegría en todo México por ganar su primera medalla en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Alejandra Valencia y Luis Álvarez pusieron el corazón en la flecha y consiguieron la medalla de bronce en la disciplina de tiro con arco mixto, al derrotar con un marcador 6-2 a la pareja de Alemania. Fue un enfrentamiento muy disparejo que inspiró a los tricolor. Sin embargo, en la semifinal se enfrentaron al mayor rival de todos en tiro con arco, Corea del Sur. Perdiendo la confianza, Alexa Moreno se convirtió en la segunda mexicana que avanza a una final olímpica en gimnasia artística, esto en salto de caballo, donde obtuvo el 7º lugar en la clasificación de este aparato. La gimnasta competirá en la final el domingo 1 de agosto a las 3 a.m. hora del centro de México.
Cabe resaltar que Moreno ha sido la primera mexicana en conseguir una medalla de bronce en el Mundial de Gimnasia de Doha del 2018, acontecimiento que seguro fue fuente de inspiración y motivación para la atleta. Otro par de mexicanas que consiguieron subir al podio fueron las clavadistas Alejandra Orozco, medallista de Londres 2012, y Gabriela Agúndez, quien debutó con el pie derecho en su primera justa olímpica. Ellas le dieron a México la segunda medalla de bronce por su desempeño en la categoría de clavados sincronizados en la plataforma de 10 metros, siendo el equipo de China quien se lleva el oro. Sumamos otra victoria para México, ahora en fútbol, donde Sudáfrica recibió una goleada en el partido del miércoles pasado por parte del equipo tricolor, quedando el marcador 3-0. Los goles fueron de Alexis Vega en el minuto 18, Luis Romo en el 45 y Henry Martin en el 60. Lamentablemente, ambos equipos sufrieron 2 expulsiones, Malepe en el minuto 57 de Sudáfrica y Carlos Rodríguez en el minuto 65 de México, lo que le costará ausentarse del duelo ante los coreanos. El partido de cuartos de final donde nuestra selección se enfrentará a Corea lo viviremos el próximo sábado. Espero que esta información les haya gustado y sin duda nos veremos el próximo viernes con más información deportiva. Continuamos. Los invito que a continuación veamos un interesante trabajo que en nuestra sección de cultura tenemos para usted sobre la lamentable pérdida en los días recientes de 2 figuras muy relevantes en el mundo de la cultura en Jalapa y en todo el estado de Veracruz. La partida de Marduk Garrido, reconocido librero y promotor de la lectura, y del maestro de la escultura Ignacio Pérez Solano, representa una gran pérdida para todos y es necesario recordar la obra y trayectoria de estos grandes personajes. Los invito a ver la siguiente nota sobre este tema. Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes. Vámonos con algo de cultura. El día de hoy nuestra compañera Ani Mata nos trae una nota sobre 2 grandes personas. Una de ellas fue Marduk Garrido, quien fue difusor de libros antiguos en Jalapa y administrador de la librería Los Argonautas. Otro personaje más fue Ignacio Pérez Solano, que fue el artista plástico o uno de los artistas plásticos más importantes de nuestro país y decano de la escultura mexicana. Así que veamos de qué se trata o qué hicieron estos 2 personajes. Hoy rendimos homenaje a un promotor cultural, Marduk Garrido, que desde la cultura tomó papel en el campo del arte y lectura, difusor de libros antiguos y dueño de la librería Los Argonautas, llevando a cabo una significativa contribución cultural en la ciudad. En el 2001 Marduk llegó a Jalapa y a finales del año 2010 su gusto por tener libros antiguos logró que llegara a acumular cierta cantidad, hasta que un amigo lo cuestionó si se quedaba con su biblioteca de manera particular o la abriría al público, y así fue que logró su mayor proyecto, Librería Los Argonautas, cuyo objetivo consistía en reutilizar los libros. Un palacio con paredes inmensas, llenas de libreros, más de 13,000 libros, joyas espléndidas se podían encontrar en cada rincón. En diciembre de este año cumpliría 11 años la librería, antes ubicada en Juan Soto 17, pero hace unos años se mudaron a Rojano 20 debido a que es un espacio que les permitió un mejor establecimiento. Los Argonautas, junto con otras librerías, posicionaron a Jalapa en el plano bibliográfico de interés. El pasado 18 de julio fue una víctima más por el virus COVID-19. Será conmemorado por la comunidad de la Facultad de Letras Españolas, en donde fue un referente esencial de amor por la cultura, particularmente de los libros. Gracias a su aportación, como de otros iniciadores de la cultura, tuvimos la oportunidad de vivir diversas ferias de libro independientes en la Plaza Lerdo de Jalapa. Garrido contaba con un instinto para dar con esos ejemplares únicos que ahora son guardados en muchas bibliotecas en la ciudad de Jalapa. Asimismo, tenía un grupo en Facebook con más de 900,000 miembros, llamado Bibliofilia Apasionada, en donde tenía su comunidad pendiente de las ofertas literarias que ofrecía todos los días. Don Ignacio Pérez obtuvo la técnica y su afán de investigar sus procesos artísticos por sus estudios en la Academia La Esmeralda. Estudió en una temporada muy importante en donde pudo encontrar su propio estilo. Con sus manos elaboraba réplicas de cabezas colosales olmecas y obras, importadas a diferentes lugares del mundo, dando a conocer un poco de nuestra cultura veracruzana. Actualmente, estas obras permanecen expuestas en países como China, Sudáfrica, Holanda y Canadá.
Si quieres conocer un poco más de sus obras, visita el Parque Los Tecajetes, donde podrás ver la escultura La Olla. Descansen en paz estos dos grandes referentes de la cultura jalapeña y veracruzana. Muchas gracias por esta nota tan interesante, Ani. Regresamos contigo al estudio, Emilio. Hemos llegado así al final de este recuento semanal. El próximo viernes, en punto de las 12 del día, seguiremos la revisión de varios asuntos sobre los que es importante detenerse, como son la operación de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde y las llamadas de atención sobre presuntos riesgos en su operación y la polémica, vaya polémica, por el regreso a clases presenciales, en plena tercera ola de la pandemia por COVID-19, entre otros temas que habremos de analizar para usted. Síganos en nuestras redes sociales y comparta con nosotros sus opiniones y comentarios. Gracias por acompañarnos y como cada 8 días, les recuerdo que en Acrópolis Multimedios, en su sitio web www.acropolismultimedios.mx y en su recuento semanal, encontrará la mejor información y análisis para saber y trascender. Soy Emilio Cárdenas, gracias por su atención y nos vemos el próximo viernes en punto de las 12 horas. Cuídese. Exposición que estamos inaugurando hoy en el Museo de Antropología de Jalapa es una impresión sobre lienzos de fotografías de la colección de murales de la Universidad Veracruzana. Estos han sido restaurados a lo largo de estos últimos años y queremos darlos a conocer, difundir su calidad, y para ello hemos montado esta exposición y además hemos impreso un libro que pronto será presentado para dar cuenta de este acervo, que es un patrimonio artístico relevante. Se convierte también en un patrimonio histórico en la medida en que corresponde a distintas etapas históricas de nuestra institución y se encuentra distribuido en distintos edificios a lo largo de las regiones universitarias. Esta exposición pretende dar a conocer al público en general y sobre todo en este periodo vacacional en que esperamos muchas visitas, dar a conocer este acervo que de otra manera es imposible reunirlo porque corresponde a una construcción arquitectónica, es arte mural, lo cual tiene una tradición muy longeva en nuestro territorio veracruzano. Las fotografías de esta exposición fueron realizadas por el maestro Héctor Montes de Oca. De hecho, él presentó hace ya unos años algunas imágenes que él había tomado de murales de nuestra Universidad Veracruzana y surgió el proyecto de conjuntarlos en un volumen, en un libro y de hacer una exposición para dar a conocer. Normalmente los universitarios conocemos los murales de los edificios que solemos frecuentar, pero nos sorprende la riqueza del patrimonio artístico que está en diferentes edificios en nuestra universidad y es una ocasión para conjuntarlos y reflexionar acerca de los mismos. En el Museo de Antropología de Jalapa estamos atendiendo ya visitas, está abierto al público con todos los protocolos que están recomendados por las autoridades sanitarias. Tenemos una frecuencia, una asistencia reducida, pero son espacios muy grandes, espacios ventilados, con distancia, con uso de cubrebocas obligatorio y con toma de temperatura y aplicación de gel a la entrada, todas las medidas sanitarias correspondientes para que durante este periodo vacacional los jalapeños y los visitantes de Jalapa puedan disfrutar de esta exposición.